Hola, hoy está con nosotros el arquitecto Ricardo Valdés Sánchez. Comenzamos. Bueno, recién egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Egreso yo en el 66, año en el que inicia la facultad aquí en Saltillo. Me invitan, pero considero que no es el momento todavía, así que atiendo a la invitación hasta 1968. Inicio solamente con una materia que en aquellos años se llamaba estereotomía. Después posteriormente se convierte en materiales y procedimientos de construcción. Y ahí se inicia prácticamente en el área tecnológica. Me invitan luego en el área teórica, análisis de edificios, introducción al estudio de la arquitectura. Me integro también al área de diseño con talleres de proyectos que se llamaba en el inicio de la escuela. Y me fue integrando hasta prácticamente llegar a tener un tiempo completo, ¿verdad? Luego en la escuela se dio pues esa posibilidad de que no cubriera uno todas las áreas. Y entonces me decidí por el área tecnológica y la de diseño. En ellas me desarrollé por muchos años, por prácticamente prácticamente 37 años en la escuela, y digamos que tuvimos una serie de intervenciones a través de organismos colegiados, como fueron el propio consejo directivo, lo que integran las áreas en coordinaciones, ya sea del área teórica o coordinador del área de diseño, ¿sí? Me tocó también ya, al ir pasando el tiempo, prácticamente creo yo que fui el primer coordinador del área de tesis, organizando todo su movimiento, la organización para la presentación de exámenes, calendarios, constitución de los que aplicaban el examen. Siempre hubo prácticamente pudiéramos decir, una fuerte simpatía, una fuerte atracción por algo que en un principio no quería aceptar, o sea, la integración a lo que es la docencia. Esta docencia, a través del tiempo, pues me hizo ir madurando más, teniendo un mayor número de conocimientos. Y algo muy importante que me dio la posibilidad, no solo de tratar de enseñar, nunca me consideré un maestro, un profesor, más bien un asesor, alguien que dirige a los que buscan pues, completar una meta, que es una profesión como es la arquitectura. Y de esta manera pudiéramos decir que cada vez fue mayor la penetración, pues, a todo lo que se realiza en una escuela, todos sus elementos, desde el plan de estudios, desde la constitución de sus materias y todo lo que son, digamos, programas que me tocó a veces intervenir, no solo en mi programa
de la materia propiamente dicha, sino a veces de toda un área. Y me enseñó prácticamente a convivir con gente en un principio casi de mi misma edad. Había muchachos, compañeros que eran casi de mi misma edad en las primeras generaciones, y que después empecé a convivir con más jóvenes, y en todo momento pudiéramos decir que me dio mucho la escuela, porque en cada uno de los alumnos con los que me tocó tener esa relación alumno-maestro, maestro-alumno, aprendí algo. Ellos, los alumnos, a pesar de su juventud y aparentemente distracción, te enseñan mucho, porque son frescos en su manera de ser, su manera de pensar, en su manera de actuar, y te enseñan también a ir integrándote a las diferentes generaciones con las que vas tratando, puesto que es fácil, adivinar, pues, o pensar que en tantas generaciones, pues fuimos creciendo nosotros en edad, y fuimos recibiendo a personas muy jóvenes que nos enseñó precisamente a entender y a compartir con ellos sus intereses, sobre todo académicos. Siempre se me consideró como alguien no muy integrado a fiestas y eventos de ese tipo. Fui muy metido en mi, en mi interés por tratar de dar lo mejor de mí mismo para los muchachos, porque ellos en cierto momento pasan precisamente esa etapa y se integran a lo que es ya el ejercicio profesional, y mi interés era de que tuvieran elementos para poder responderle a aquellos que ponen su confianza en ellos, ¿sí? Por eso al final de la carrera, en algún momento en el área de lo que es la administración, se integra muy estrictamente al ejercicio profesional, y precisamente aquello que lo veíamos solamente en teoría, ahora se te va a presentar en la práctica, ¿verdad? Sí, me tocó tener muchas satisfacciones, a pesar de, al inicio de mi desarrollo como docente, de haber sido elegido por generaciones, a veces hasta de las primeras generaciones, como su padrino, y que muchos consideraban pues que era yo muy joven, que había maestros de más experiencia, pero no sé qué había esa, empatía, ¿verdad?, entre alumno y maestro, y me consideraron y me dieron esa satisfacción y esa distinción, de ser padrino de varias generaciones. Recuerdo así de la primera que me invitó, pues me acuerdo de, por ejemplo, de José Flores, Salazar, que era parte de esa generación, que después se integra también como docente en la facultad. Pepe Flores, estaba Alfredo Cortés, que eran alumnos muy distinguidos, y otros no quisiera pasar por él. De mi generación también. Y luego después viene la otra generación que me invita, que es donde formaba parte, por ejemplo, Francisco Aguirre, entre otros ellos, porque como siguió mucho la relación también a través de la escuela, los tienes más presentes, pero son tantos los que pasaron que a veces es tan difícil acordarse. Hace 2 años aproximadamente, yo casi recién
tenido el problema de mi vista, vinieron unos compañeros de una generación, que me invitaban a su celebración, y en el momento en que les dije que para mí era muy difícil por la situación que estoy pasando, en andar en lugares donde no están mis ojos. Mis ojos es mi esposa. Y aquí vinieron, me hablaron que si podía venir a saludarme uno de ellos. Le dije, sí, hombre, cómo no, bien. Y me llegaron con la sorpresa de que se vino casi todos los muchachos que habían venido a celebrar. Y aquí estuvimos y platicamos de muchas cosas. Y fue una emoción muy, muy fuerte en ese momento, porque estaba yo muy, muy sensible en ese momento. Y les decía que me tocó participar en muchas cosas. Otra distinción que me dio el consejo directivo, no recuerdo la fecha exacta, pero la de nombrarme maestro emérito de la facultad, ¿sí? Y después pues me tocó participar como coordinador de áreas. En un momento me tocó participar como secretario de la escuela. Estuve poco tiempo porque como era muy estricto, pues no a todos les pareció de que exigiera que los maestros tenían que llegar 15 minutos antes, no 15 minutos después a su clase, ¿sí? Me propuse y promovimos la no fumar en los salones, y tuve muchos problemas con maestros que ya tenían varios años y que estábamos muy acostumbrados a fumar también ahí. Me tocó participar también en unos aspectos muy importantes de la escuela, muy al final de mi estancia en la escuela, en los últimos años. Me tocó participar en el nuevo plan de estudios, que a lo mejor ahorita ya lo modificaron. Este semestre que viene entra el nuevo. Sí, entonces duró muchos años y logramos con mucho trabajo y la participación de muchos maestros, como fue el arquitecto Garcés, el arquitecto Dávila Esparza, también el arquitecto Ramírez, el arquitecto Carrillo, que en ese momento era director, y nos tocó llegar a proponerlo, llegarlo a prácticamente a que se fuera empezando a poner en marcha. Fue un trabajar muy, muy grande. Sufrí, válgase la palabra, muchas críticas, porque decían que yo era un poco egoísta, que lo que yo dijera tenía que ser, y no era verdad. Siempre hicimos encuestas y siempre, tomamos los puntos de vista de muchas gentes. Hicimos una encuesta para egresados que nos dio su punto de vista, de maestros que tuvieron mucha relación con la escuela, del exterior, de muchos planes de estudios de otras escuelas, de la participación también muy importante de la escuela, entonces de la Facultad de Educación, de la misma, que me ayudó a elaborar ya leer encuestas y todo. Me tocó también participar en algo muy importante, que al final me recuerdo muy bien cuando ya me despedí de la escuela, que no quise fiestas ni nada, pero que no pude evitar que se reunieran ahí y allí en el exterior de la escuela me hicieran una despedida. Y a mí me tocó participar muy estrechamente, casi me pidieron que yo sacara todos los datos necesarios para la certificación de la escuela, ¿sí? Y al final
el mensaje muy escueto, ya sabes que yo no soy de mucho palabras así muy elaboradas, les dije que lo único que les pedía es que se siguiera trabajando para no perder algo que se puede perder, como es una certificación de la escuela, y que tomaran en cuenta que los planes de estudio no son para toda la vida, que casi cada generación nos va marcando nuevos aspectos por cubrir, por modificar, por complementar, ¿sí? Y anécdotas, pues hay muchas, yo creo, con las primeras generaciones que eran más pequeñitas a veces, había detalles muy interesantes. Para todos, nadie es desconocido que la escuela anduvo por muchas partes, ¿sí? En el Ateneo, en los antiguos salones de ciencias químicas, y lo anduvimos por la calle de Juárez y por la General Cepeda, y en Juárez, muy cerca de lo que está el templo de San Francisco. Duramos ahí un buen número de años, ahí quizás hicieron las primeras semanas de arquitectura. Y yo llegaba allí en mi coche, que como se han de imaginar, pues estaba iniciando yo, estaba joven, tenía un carrito, un Chevrolet 50, que tenía la característica de no sé por qué un golpecillo que se le dio en el cofre y se abría el cofre. Y entonces llegaba yo, me estacionaba y estaban ahí los muchachos y salían y ¡pum! Cerraban el cofre, ¿sí? Pero yo me bajaba y en el momento en que cerraba la puerta, ¡pum!, se volvía a abrir el cofre, ¿sí? Entonces, es algo que se les quedó a los muchachos muy presente en aquella época. Me tocó tener, ¿cómo se llama?, pues detalles así de ese tipo. Por ejemplo, allí en la calle de Juárez, fue una época de la escuela muy especial, donde había una cafetería al fondo, y pues teníamos que andar buscando a los muchachos para que dejaran de jugar a las cartas, ¿verdad? Para venir a la escuela. Eran prácticamente recámaras, ¿sí? Hasta que finalmente nos fuimos, antes de llegar a Campo Redondo, nos fuimos a la Calzada Madero, ¿sí? Ahí muy cerca de Murguía, en una escuela que tiene, digamos, no sé si estuvo ahí el Instituto Estatal de la Vivienda ya en un tiempo. Tenía su sótano o semisótano donde eran los talleres, y ahí también tuvimos épocas muy agradables, y que fue donde se empezó a mover la cuestión de la integración de la escuela, que era del Instituto de Estudios Profesionales de Saltillo, a lo que es la universidad, y que los fue absorbiendo paulatinamente. Y luego en el 75 nos vamos a Campo Redondo, prácticamente a estrenar partes de los edificios, porque apenas había 2 edificios, algo así, donde estaba alguna administración, arquitectura, civil, y fue creciendo Campo Redondo hasta que prácticamente se hizo casi imposible vivir ahí, porque no daba abasto ni para estacionamientos, ni para servicios y todo lo más. Por eso ustedes ya, es parte de ustedes, ya no me tocó pues irse a donde están ahorita, Arteaga, un lugar que se antoja quizás lejano, aunque hay muy buenas vías de comunicación, pero que, pues, comparando, pues Campo Redondo estaba en el centro de la ciudad, ¿verdad? Comparando, ¿sí? Entonces, ya no tuve la fortuna de seguir, porque yo hubiera querido seguir en la escuela más tiempo. Mis ojos empezaron a decir que ya no, ¿sí? Que ya no era posible, hasta que vienen las crisis y estamos viviendo el momento que solamente dibujo y diseño en el sueño,
y vivo soñando en lo que fue gran parte de mi vida, ¿sí? Lo que es la Facultad de Arquitectura. Todos los días sueña con eso. Todos los días sueño a gentes de diferentes generaciones, desde las primeras, alumnos, maestros, y no me lo puedo quitar. Es muy difícil quitar una vivencia tan prolongada y a la que me entregué, creo yo, con toda honestidad. Y aunque quede mal en decirme, con mucha dedicación, tan así que siempre era de los primeros que llegaba a la escuela, siempre llegaba a lo mejor hasta media hora antes de mi clase para preparar el pizarrón y para preparar todo. Lástima que había por ahí algunas fotos donde estaba en el salón, pero pues se va perdiendo. Se van perdiendo, se van quedando. Yo pienso que en la escuela debe haber mucho, porque también me tocó participar al final casi en la organización de un encuentro nacional de estudiantes de arquitectura aquí en Saltillo. Por la, pues digamos, experiencia, entre comillas, que tenía yo al haber participado en varios fuera de aquí de Saltillo, acompañando a los alumnos que iban seleccionados de aquí, acompañados, y a veces iba yo como asesor nombrado por la CINEA, ¿sí? Entonces, tengo recuerdos, pero están acá y acá. No, es una cosa, pero amplísima. Es un archivo muy grande, muy amplio, y pues que me sigue llenando porque, como dicen, recordar es vivir. Muy sencillo. Afortunadamente, a pesar de que empecé muy joven, siempre fui adquiriendo un respeto por los demás, hacia los demás. A pesar de que, por ejemplo, Jaime fue alumno mío, Jaime Martínez Velo, siempre hubo un respeto. Cuando él llegó a otras alturas donde él consideraba que andaba buscando causas justas y tratar de que la arquitectura sirviera a gente menos pudiente, etcétera, etcétera. Siempre hubo un respeto. Él sabía que nos llevábamos bien, pero que había límites, ¿sí? Límites que eran de acuerdo a mi carácter, a mi forma de ser y al respeto por los demás. Y que yo decía que donde se hacen la búsqueda del conocimiento es adentro de la escuela, no afuera de la escuela. Y él lo entendió, tan así que cuando él fue director, me siguió invitando para ser coordinador de áreas, para ser parte, no precisamente de su administración principal, ¿sí? Porque él tenía su forma de ser, pero lo que era académico, él sabía que contaba conmigo y yo sabía que iba a encontrar el respeto de él y de todos, pues de muchos que anduvieron acompañándolo a él en ese momento, y que yo pienso que fue ese respeto, y por eso cuando en la escuela se da ese rompimiento, muchos de los maestros que merecen todos mis respetos, unos que desafortunadamente pues ya fueron llamados a diseñar y a construir en otros ámbitos, ¿verdad? Que se nos adelantaron en el camino,
ellos consideraron que no podían estar en la escuela porque chocaban. Yo les dije que no, que yo no me podía salir de la escuela, solo que me corrieran, ¿sí? Y como no me corrieron, nunca me corrieron, yo seguí trabajando y recibí, vuelvo a insistir, el respeto de todos ellos. Me tocó trabajar con muchos directores y con características específicas, y siempre me invitaron a trabajar, sobre todo en lo académico, ¿sí? Y en la relación académica con escuelas y universidades de hermanas, ¿verdad?, de otras partes del país. ¿Nunca pensó ser directora? Muchos me decían que por qué no quería ser director, y yo les decía que sería muy bonito, pero que como que yo tenía muy claro mis metas y pues lo que yo quería, ¿sí? Y que no entraba en mi ámbito esa dirección. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo siempre, a pesar de esa aparente afabilidad, siempre fui muy estricto, pero estricto de una manera no, digamos, represiva, sino tratando de convencer, ¿sí? Aquel muchacho que andaba no muy bien, para que se arremara y se acercara y cumpliera y saliera. Y entonces había muchas pugnas y muchas cuestiones siempre en el aspecto de la escuela. Lo político es muy importante. No se puede separar, para bien o para mal, ¿verdad? Y que prácticamente yo no era político, ¿sí? Y yo pensaba que era más útil en otro sitio, como era esa organización de lo académico. No lo puedo quitar de mi boca, lo académico, no lo puedo quitar de mi pensamiento. Y que por eso yo, aunque nadie, como dice en una canción, nadie somos indispensables, pero yo me sentía muy útil ahí, entonces sentía que ahí era mi lugar. Ese era su sitio. Ese era mi sitio. Muchos podrán decir, bueno, ¿y por qué aceptó ser coordinador de la Unidad Saltillo? Pues lo hice nada más por un compromiso con alguien que me lo pidió, con el arquitecto Jesús Ochoa Ruerga, que a él lo nombraron encargado de la rectoría, y él me pidió que le ayudara. Y por eso acepté. Alguien que me convenció para ayudarlo también, pues fue, ya sabes, la familia, mi esposa. Ándale, pues ayuda, pues te están pidiendo que... Y total acepté, y luego ya después fui como encargado solamente. Y después me pidieron que fuera coordinador y hubo elecciones y me tocó ser coordinador de la Unidad Saltillo. Además, eso creo que no influía con las clases. Fíjate que una cosa importante, seguí siendo prácticamente el mismo, porque era el primero que llegaba a la escuela. Como estaba muy cerquita de la coordinación, llegaba a la coordinación a ver qué onda. Me iba a mi escuela, me quedaba a unos pasos y podía atender perfectamente. Lógicamente que me exigió, de acuerdo con las normas que hay para ser coordinador o alguna autoridad de la universidad, que no puedes tener más de X número de clases. Entonces tuve que dejar algo por un tiempo, ¿verdad? Pero no separarme de mi escuela. Y cuando terminé, en 1988, que termino yo mi periodo como coordinador, yo tenía la oportunidad de reelegirme, pero no, la política a mí no fue no fue mi gusto, no fue mi hacer.
Y les dije, ¿saben qué? Me decía de don Remigio, que me tocó también participar con el arquitecto Ochoa y luego con el ingeniero Ortiz Cárdenas y finalmente con el profesor Remigio Valdés. Me decía, el arquitecto, continúe, estamos a gusto. Dije, no, discúlpeme, yo quiero volver a mi escuela. Y me voy a mi escuela. Es que usted vino, creo yo, en el ámbito profesional, vino a este mundo a enseñar. Fíjate que en un principio no era mi... batallaron para convencerme, pero después les di las gracias porque me tocó, me favoreció, me desenvolví más, como les decía en un principio, aprendes mucho de los jóvenes y me gustó mucho, pues desde luego estuvimos ahí trabajando, pero si les preguntas aquí que cómo eran mis vacaciones, pues era metido haciendo programas, hasta me decían mis hijos, no, ahí está, papá está haciendo el programa ya, es el calendario de 1900, ¿sí? O sea, no, ya está preparando quién sabe cuánto. Y pues lo hacía con mucho gusto porque sentía una satisfacción muy a todo dar, muy agradable, me sentía realizado y pues siempre traté de dar lo mejor. Ojalá que haya logrado algo de esto. Yo estoy seguro que hay cientos de arquitectos que lo agradecen eso aquí. Pues el mensaje es muy sencillo. Si se sintieron atraídos por esa profesión tan importante como es la de arquitecto, que se tienen que preparar y que los maestros, los que toca participar, tienen una misión muy importante y un compromiso muy importante, porque esos muchachos que llegan a la facultad a obtener conocimientos, a desarrollar sus aptitudes, están confiando en ustedes y ustedes tienen que dar lo mejor de ustedes mismos, tienen que capacitarse, tienen que ir buscando esa manera de cubrir cada uno de los aspectos que el desarrollo profesional exigen y que muchos de ustedes, los maestros, cumplen los dos aspectos, la de enseñar y la de también desarrollar profesionalmente lo que es la arquitectura. Entonces saben lo que exige la gente, que exige buenas soluciones en todos los aspectos funcionales, estructurales, económicas, y que les den precisamente la comodidad que la gente requiere en todos los espacios de habitación, de recreación, de educación, de cultura, todo lo que cubre las necesidades integrales de las personas. Y los alumnos deben de comprometerse a estar al pendiente de lo que les enseñan y también exigir cuando sientan ustedes que hay algo que requiere mayor atención, pero ustedes responder con la misma moneda, también preparando sus clases, siendo, digamos, comprometidos con la realización de sus proyectos, y que de esta manera
pueda seguir esa facultad de arquitectura creciendo y que siga dando a la comunidad, a Saltillo, al país, pues, ya que muchos de ustedes a veces no se quedan en Saltillo, van a otros lugares, y que tengan la seguridad de que aquel que los atiende, aquel que va a solucionar sus problemas, es una persona capaz. Y que acuérdense que las exigencias cada vez son mayores, que la educación no puede ser estática, tiene que ser dinámica, y que lógicamente sigan pensando en ir acoplando, acomodando, complementando a sus planes de estudios, que produzcan los conocimientos necesarios para responder, para solucionar, y que se traduzca en bienestar. Agradecemos al arquitecto Ricardo Valdés Sánchez sus palabras. Hasta la próxima. No soy muy regalador, así que apúrate. Es mucho relajo para los 10 minutos, hombre.